La enseñanza que nosotros tenemos es la enseñanza primordial interna. Esto quiere decir que cada uno de nosotros eh, primordialmente necesita esta enseñanza. Esta enseñanza no está exclusiva para ningún grupo religioso, para ningún grupo político, ninguna raza, ningún credo, ninguna nacionalidad. Es una enseñanza que todo el mundo debe de recibir prácticamente en algún momento de su vida, porque es la enseñanza que nos enseña quién somos. ¿Y quién me dice quién somos? Pues está medio interesante el asunto, ¿verdad? Porque cualquier cosa que digamos que somos, ¿qué creen? No lo somos. Nos ponemos nombres, nos ponen nombres, nos identificamos con cosas, pues para nombrar algo, ¿me entienden? Pero como nosotros tenemos una esencia, algo primordial antes de todo lo demás, entonces ese descubrimiento es el descubrimiento de nuestra propia vida. Y de eso se tratan estos estudios. Estamos trabajando cómo llevar o trabajar una cosa que está en la inconsciencia, que no nos hemos dado cuenta que estamos siendo etiquetados, que estamos recibiendo malos pensamientos por parte nuestra y de la comunidad, que hemos aceptado, que nos hemos permitido sentirnos malos, feos, sin posibilidades y demás, cuando todo eso es mente. La mente es la única que nos ha jugado eso, pero esto justamente es el estudio de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Este curso va de la mano con una meditación que estamos llevando a cabo eh, para trabajar esa concienciación de lo que somos. Llevarlo a palabras, por supuesto que ha sido un trabajo que está en este texto de Rubén Cedeño, en el cual nos estamos basando, que el valor mismo de esta obra es cómo explicar algo que es inexplicable. Pero las prácticas, el estudio, las sesiones, la reflexión, la meditación, nos van llevando a robustecernos en esto. Y que de algún u otro modo descubramos algo. No vamos a ponerle nombre porque también ese nombre de pronto lo hemos vuelto un cliché, ¿verdad? Dices, ¿quién? Pues, ¿quién eres? Pues el yo soy. Y nos defendemos a yo soyazos, ¿verdad? Y decimos, pues yo soy aquí, yo soy allá, etcétera, etcétera. Pero tenemos que destruir esa definición que tenemos para que se pueda ampliar. Y cuando tengamos otra definición tenemos que también terminar con ella para poder generar otra cosa dentro de nosotros. Es nuestra vida la que está en juego y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces la totalidad de la vida es lo que estamos estudiando, que es la unión de todo lo existente. Es allí donde todos somos uno. Todos disfrutamos de ese privilegio que es la vida. Pero así hasta las hormiguitas que están en el piso que no vieron cuando llegaron que pisaron. Esas hormiguitas también son parte de la vida. Entonces, darnos cuenta que esa existencia es una existencia que nos conjunta a todos, pues es parte de descubrir el ser. Ese ser permite que todas las cosas sean, es el anima mundi. Podemos leer, la espiritualidad no existe, tampoco la materialidad. Lo que existe es la totalidad de la vida, donde la materia es espíritu materializado y el espíritu es materia espiritualizada. Esta ecuación también la explicaba Albert Einstein y él justamente descubrió que a medida que un cuerpo, una materia, descendía su número de ingredientes o de materia, se volvía más energía. Y a medida que una energía perdía calidad energética, se volvía más materia. Nosotros estamos en ese proceso de la dualidad de energía y materia. Por eso es tan necesario estos estudios metafísicos. Si una persona tiene una necesidad física, ¿qué hace? Por ejemplo, el hambre. ¿Qué haces? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? Bueno, la Lili, ¿verdad? La destapada de aquí. Nadie quiso destaparse, nada más la Lili. Este, pero ven ustedes qué fácil es lo físico. O sea, qué claro está el asunto cuando es físico.
El asunto metafísico tiene su asunto, porque ahí los ves a las personas que les pasa algo, tienen nervio, ansiedad, y eso se les refleja en una apariencia de salud, que van al médico y no les dice qué. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si las personas no tienen esta enseñanza, no pueden distinguir qué está pasando en el interior y ahí los ves sufriendo gachamente por amor, por los invisibles, por las cosas metafísicas, amor, salud, por superación, positivismo, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan importante esto porque somos una dualidad y tenemos que aprender a cubrir las cuestiones metafísicas de nuestra vida y las cuestiones físicas también van de la mano. Entonces, esto es justamente lo que explica Jiddu Krishnamurti, un gran pensador moderno, un sabio de nuestro tiempo, y él dice, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser. Vivimos a veces en lo que creemos que deberíamos ser, pero en realidad es que nosotros ya somos. Nuestra existencia se trata de descubrir eso que somos, porque allí está lo más bello de todo, es el tesoro, del cual ya les he platicado que habla el Maestro Jesús, ¿verdad? Que él hablaba de este tesoro del descubrimiento del ser como el reino de los cielos. Y decía que el reino de los cielos se parece a una persona que encontró una perla muy fina y que al encontrarla fue a vender todo lo que tenía, cambió todo para poder adquirir esa perla, esa joya en su vida. Y esa joya es el ser, es la actividad del ser en cada uno de nosotros. Bueno, estamos viendo que hay fases de la existencia en el cual está la inconsciencia y está también la conciencia. Y esto yo siempre se los platico, no sé si les guste el baseball, o sea, en español, el béisbol. Andamos muy bilingües hoy. ¿Quién le gusta el béisbol? Blanquita, ¿cómo que no, Blanquita? Ah, pues ahí está, entonces no puedes decir que no te gusta, ¿verdad? Pero puedes decir, me hace falta aprender. ¿Qué tal si ahí está tu novio, Blanquita? Un noviecillo ahí te sacas del equipo de béisbol de los sultanes. De los sultanes, Blanquita. Vas a ser la sultana tú de acá. ¿Qué es lo que sucede? Este deporte es muy interesante. La verdad es que yo lo conocí desde muy pequeño porque el estadio de béisbol en Ciudad de México quedaba a 2 calles de mi casa. El Parque Delta famoso, donde jugaban los Tigres del béisbol. Y la verdad es que cuando uno va al béisbol, uno va a disfrutar con los amigos. Porque es un deporte que puedes durarte allí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Ahora estuvieron acá los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Y ahí nos tienen como 6 horas, 7 horas y ni acababa el juego. ¿Y qué ocurre? Pero es un deporte súper, súper, súper interesante. O sea, deja todo el tiempo que dure. Es interesante por el sentido de qué se trata. Se trata de un hombre con un bat recibiendo bolas de un pitcher, alguien que está lanzando las bolas, y ese hombre tiene que hacer con esas bolas que le lanza, pegarle de la mejor manera para que salga más lejos, dentro de un campo y dentro de un ámbito. Muy bien. ¿Cuál es el asunto del béisbol? Que pegarle a la bola con un bat tiene eso, o sea, está canijo. No sé si lo han intentado en algún momento. Se requiere muchísima precisión. ¿Y qué ocurre con ese deporte? Ese deporte tiene mucho que ver con nosotros. Porque nosotros todo el tiempo estamos al bat de nuestra vida. Pero ¿cómo así? El pitcher son todas las palabras que te llegan
las situaciones que se te presentan, las cosas que te vienen, que te llegan, son bolas que te vienen, que tú tienes que decidir y tienes que darle batazos a algunas. Y bueno, entre mejor le pegues esa bola, más haces por tu vida y por tu ser y por tu existencia. ¿Qué quiere decir? Que si tú dejas pasar las bolas, te dicen, no puedes, te meten un strike. Y tú te quedas callado, ahí en la baba. No, nada de eso. Tienes que decirles, no lo acepto, y le pegas a la bola esa. Te dicen, eres quién sabe qué. Una negatividad. Tú debes decirle, le quito poder, no lo acepto. Y le bateas esa cosa. Tenemos que aprender a decir no. Tenemos que aprender a quitarle poder a las cuestiones. Tenemos que aprender a volver las cosas conscientes. Tú rápidamente tienes que determinar si esa bola que te viene es positiva o negativa, si le vas a pegar o la vas a dejar pasar. Y entonces, entre más le pegues a la bola, te vuelves experto, te vuelves un mejor bateador. Hay unos porcentajes de bateo, por ejemplo, hay unos que tienen les llaman el de 300 para arriba. Quiere decir que le pegan a más del 30% de las bolas. Y esos ya son los buenos. Pero todavía les falta un 70%, un 70% o sea, de pegarle bien a todas, ¿me entiendes? Porque tiene su asunto. Bueno, nuestra existencia se trata de que nos demos cuenta de las bolas que nos vienen, de las cuestiones que nos vienen a la existencia y que nosotros podamos trabajarlos. Dice Rubén Cedeño en Conciencia de sí mismo, hay que ir a cada uno de ellos en particular y concienciarlos para luego negarlos con un decreto consciente. O sea, decretazos, a batazos, tienes que trabajar tu vida. Si estamos viviendo una discordia, es porque has dejado pasar no una bola, sino un buen de bolas que ya te hicieron bolas la vida. Te embolaron la vida. O sea, eres un boludo. Bueno, aquí algunos no comprenden que es boludo, ¿verdad? Pero en Argentina es como un pendejo. Ah, ¿verdad? Aquí no tiene significado. Aquí es todo. Y allá que creen que pendejo es huerco, huerquillo, monigote, niño, chamaco, chavo. Para que está bien, ¿no? Pues uno decide de qué tipo de español está hablando, ¿verdad? Entonces, boludo por bolas, ¿verdad? No en la otra connotación. Y pendejo por niño, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está justamente el decreto consciente donde cada uno de nosotros nos tenemos que defender, pero a veces nos quedamos viendo. Y hay gente inconsciente que promueve que no se diga que no. Entonces imagínate si solamente dijéramos que sí. Hay una película que se llama así, Sí Señor o Yes Man, sale Jim Carrey, véanla. No sé si vieron la de las personalidades que les recomendé. Fragmentado. Esa véanla. Blanquita, esa hay que verla. Para que no te encuentres un novillo así. Sí, no, imagínate. Pero ¿qué ocurre en esta película? Que este hombre empieza a decirle que sí a todo. Tenía una vida así medio gachona, pero le empieza a decir que sí a todo. Entonces dice, ¿quieres robar un banco conmigo? Sí, y roba el banco. ¿Quieres meterte drogas? Y dice que sí. Y se empieza a meter drogas y le empieza a pasar de todo. Se mete en grandes problemas, pues. Porque no le puedes decir que sí a todo. Solamente sí a las cuestiones positivas. A las cuestiones negativas tienes que decirle, no, no lo quiero, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie, le quito poder. Esa es justamente la cuestión. Entonces, te dicen que eres débil, tú le tienes que decir,
No lo acepto. Cancelado. Le quito poder. Yo soy fuerte. Nuestra vida es nuestro pensamiento. Las creencias que tenemos se nos reflejan en el rostro, se nos ven en nuestras situaciones, se nos presentan con cada cuestión que nos ocurre. No son al azar, no son casualidades, son principios que ocurren. Como uno dejó pasar esas bolas a su vida, se presentan como las llamadas apariencias, situaciones, que no decimos problemas en metafísica. Entonces, ante cualquier cuestión que la gente insinúe que somos débiles, hay gente que dice, déjate ayudo. Tú estás ahí intentando, dicen, déjate ayudo. Yo puedo. Tú tienes que defenderte, yo sí puedo. Tenemos nosotros que trabajar toda esta cuestión. El temor. A ver, no, antes de que puedas así. Si estás haciendo algo así difícil y alguien viene a ayudarte y decirle yo puedo, o sea, no aceptar que te ayude. Si esa persona tú te das cuenta que te está invalidando, que te está haciendo menos, así como diciendo, tú estás muy güey, déjame yo lo hago. Ahí es cuando uno debe decir, no, yo puedo. Pero, por ejemplo, si le estoy batallando así o algo y viene otra persona y me da Sí, una mano, por supuesto, o sea, si una persona, estás tú haciendo lo que puedes y requieres apoyo, sí, se necesita apoyo y demás, pero no en un sentido en el que esa persona te está lanzando una bola truqueada, porque lamento decirles, es que no me gusta decirlo, pero el mundo tiene su asunto, hay personas que son buenísimas en invalidar a otras personas, en quitarles valor, en, perdónenme la palabra, pendejearse a todos. buena pendeja. Ajá, exactamente. Como el caso de la madre que le resuelve todo al hijo. Entonces nunca lo deja hacer qué hacer, nunca lo deja hacer algo. Y el hijo crece y no sabe cómo, para dónde jalar. Lo castró. Según esto, por mucho amor, pero eso quiere decir pendejear a la gente. Y no debemos de propiciar eso, ni dejar que nos ocurra, ni hacérselo a nadie. Por eso en metafísica estudiamos que cada persona tiene su ser interior, su conciencia crística, su conciencia superior. Y decimos, tú puedes, tu Cristo puede, tu ser interior puede, tú eres inteligente, tú eres hábil, tú lo vas a resolver. Habilitando a cada persona y validando el poder interior que tiene cada persona. Eso es sumamente importante en esta enseñanza. Y desde lo que se trata. En otro ámbito, el temor. Eso es justamente algo que tenemos que trabajar todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que liberarnos del temor. Ya proponíamos algún ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? Una persona vive atemorizada. La verdad es que la mayoría de las personas viven atemorizadas. Tienen miedo, ¿se acuerdan? A sufrir. Al sufrimiento. Entonces, ¿por qué la gente trabaja? Pues porque tiene miedo a pasar hambre y entonces por eso trabaja. No trabaja porque quiera producir algo bueno para el mundo. Trabaja para no sufrir. Entonces, la mayoría de las personas o algunas personas, para para quitarle poder, viven atemorizadas. Entonces, si tú te encuentras una persona atemorizada, ¿tú crees que esa persona tiene la capacidad o la facultad de ayudarte en algo en la vida? Esa persona está viendo por sí y para sí. A ver, Robert, hay personas muy codependientes de otra persona, Sí. pero hay personas que las demás gente son codependientes de ella, pero como que las necesitan que sean codependientes, como Sí. para ellas sentir
Sí, por supuesto, por supuesto. Vámonos a un caso masivo, o sea, y luego vemos el otro ejemplo. El caso del gobierno repartiendo ayuda social, Ajá. despensas, billetes, dinero, arroz, cosas y todo eso. ¿Qué es lo que está haciendo a la gente? Dependiente. Está apendejándola. Esa persona, ¿tú crees que va a buscar cómo educarse, estudiar, superarse para acceder a algo más? No, va a buscar cómo invalidarse más. ¿Para qué? Para que recibir más. Y hay países en todo el mundo, no nada más ocurre aquí. En todo el mundo, entre más hijos tienes, más dinero te da el gobierno. Si estás ya viejo, más dinero te da el gobierno. Entonces la gente está viendo tener más hijos, ser menos productiva, ver las formas de cómo darle la vuelta para que el gobierno les dé dinero. Y eso, por supuesto que no hace ciudadanos conscientes, que es de lo que estamos hablando. Esta enseñanza se trata de hacernos conscientes a cada uno de nosotros. Obviamente en ese aspecto, ¿qué es lo que quiere los gobiernos que trabajan así? Porque no son todos tampoco, que la gente esté más apendejada. Para ellos manejar el recurso. Y dicen que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, si entre más la gente sea dependiente, ellos más ganan y más poder tienen. Y entonces la gente menos poder tiene y menos tiene. Y así se dividen. Eso ocurre también de pronto en las personas, las situaciones y las cosas y demás. Entonces, ¿de qué se trata esto? De devolverle el poder al ser humano, de devolvernos el poder. Yo siempre les digo de las fichitas, que ponemos nuestras fichitas en el exterior. Esas fichitas tienes que empezarlas a poner en ti y decir, yo tengo fe, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a aprender lo que necesite para lograrlo, yo voy a practicar hasta conseguirlo, yo puedo, yo sé. Y entonces allí es donde se está activando dentro de ti eso que tú eres, pero que te lo habían impedido, te habían puesto y te habían etiquetado para que no fueras, para que no sintieras, para que no dijeras, porque esto, porque el otro y porque así. Entonces esto es muy importante, esta libertad, libre del temor, tan importante es vivir libre del temor. Y eso en algunos aspectos se puede notar, no quiere decir que la persona sea totalmente libre, pero una persona que habla y dice lo que quiere es libre del temor. Es que antes se nos había venido diferente, ¿no? Cuando ellos decían, no, es que yo puedo, no, yo lo, ya salió el yo-yo. O sea, te lo vendían como ego, como presunción. Exactamente, pero esto no es, recuerden que cuando decimos yo soy, yo puedo, yo sé, estamos hablando de un aspecto dentro de nosotros del ser, ¿verdad? Que no tiene que ver con la personalidad, porque la personalidad está toda, yo ya se los he dicho, vive en el inconsciente la personalidad. Pero la conciencia es de donde se produce ese verdadero trabajo, que no es una repetición, no es una programación neurolingüística, no es antes se le llamaba esto una sugestión mental. Es un trabajo desde el ser, desde las entrañas y decir, yo puedo, yo sé, dentro de mi interior existe la respuesta, yo lo voy a intentar, voy a trabajar con ello y quitarse ese temor. Temor a ser mal visto, temor a que algo que digas no le vaya a parecer a alguien. Y eso es muy importante que nos liberemos de todo eso, porque si tú tienes miedo a decirle a tu pareja o a un ser querido, yo quiero esto y demás, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué opinas de que Krishnamurti decía que la única religión del hombre debe ser creer en sí mismo? Bueno, también lo decía John Lennon. Entonces, esa es la verdad. Este tiempo es de que nosotros veamos dentro de nuestra conciencia
nuestra propia religión. Cada quien tiene que crearse su propia religión en este tiempo. Eso quiere decir que cada uno tiene que agarrar lo que a uno más le funcione para uno creer en sí mismo y sacar ese poder dentro de sí mismo. Entonces, sí, ya sea Krishnamurti o John Lennon, la mejor religión es la que te hace creer en ti mismo. Porque sufre conflicto. Es que cuando hay un obstáculo, un conflicto, es que allí salió algo del inconsciente. Por ejemplo, tú quieres tener fe, tú quieres tener confianza, tú quieres estar seguro. Pero cuando viene la inseguridad, cuando viene la falta de confianza, cuando viene algún temorcillo por allí, ¿eso qué quiere decir? Te está aflorando el subconsciente. Está aflorando por allí una programación, un arquetipo mental negativo que te pusieron o que aceptaste en esta vida o antes todavía, porque vienen de mucho tiempo atrás, y se te presenta y te ve cara a cara. Y entonces tú decides qué hacer con esa situación. Y tú puedes agarrarte y decir, yo tengo fe, yo creo en mi bien y yo creo que esto es por bien. Y te amarras con eso. Eso es, por supuesto, que tú tienes que decretarlo y accionarlo. No es nada más decirlo y repetirlo, es accionar y dar el paso. A veces pasa, ¿verdad? Vienes a tu sesión de metafísica y justo cuando vienes a tu sesión de metafísica, el primo de un amigo o alguien cercano o algo así, que nunca se enferma, que nunca le pasa nada, ahora le pasó de todo. Entonces tú tienes la doble definición dentro de ti. ¿Voy a mi sesión o me voy a ver el problema? ¿Y eso qué son? Actuar en amor o en temor. Dar el paso de fe o agarrarse del temor. Y ese es el trabajito que cada uno de nosotros tiene que salirse de eso. Tiene que empezar a decretar y a sentir y decir, ¿sabes qué? Yo tengo fe. Yo puedo. Yo lo voy a hacer. Vamos a decretar si les parece. Yo tengo fe. Muy bien. Ante la infidelidad, ¿verdad? Ante la mentira, ante, qué sé yo, esta situación que no son los únicos que ustedes no son los únicos que viven esto, creo que es una situación en todos lados, donde la gente dice, ¿de qué me sirve ser bueno? Si la gente no lo es conmigo. ¿Por qué me tratan mal las personas? Si yo no les he hecho nada malo. Y allí está el asunto, la situación en la cual vivimos. Hay gente que quiere ser buena, pero no encuentra beneficios en ser buena. ¿Por qué? Porque la demás gente no lo es con ellos. Entonces tenemos ese dilema de decir, ¿cómo para qué? Y esto es un indicio de que estamos esperando que lo de afuera o los de afuera sean buenos con nosotros. Y cuando tú trabajas desde el ser, tú no puedes esperar nada de nadie. Porque déjenme, se los digo, se los repito y perdonen que sea cruel y crudo con esto, pero es la neta. Nadie te va a solucionar la existencia. No puedes esperar nada de nadie absolutamente, así sea alguien que conoces de siglos. ¿Por qué? Porque cada quien está trabajando su propia salvación, su propio bienestar, su propio bien, su propia fe y demás. Entonces es así la cuestión de la cual estamos nosotros incursionando, por supuesto. Se requiere dar prueba del amor, del bienestar, de la paz
aunque aparentemente no se reciba o la gente a nuestro alrededor esté tirando golpes y demás. ¿Y cómo uno se mantiene en amor? Nada más haciéndolo, ¿me entienden? Obviamente conocemos los principios causa y efecto, te dicen que todo bien que tú haces se te devuelve, multiplicado y muchísimas cosas bonitas que aprendemos. Pero el asunto es sostenerse en esa fe, en ese bienestar, en la práctica del ser, aunque los demás no sean. Porque ese es el asunto, nosotros queremos ser en un mundo en donde a lo mejor las demás personas no son. Entonces, ¿de dónde nos agarramos esa inspiración? ¿De dónde sacamos el espíritu para hacerlo? Nada más ni nada menos que de nuestro ser. Venir a un grupo de estos es muy bonito porque sabes que todas las personas quieren trabajar con eso y te tratan bien y nos tratamos bien y nos queremos mucho. Pero estamos en un trabajo, cada quien está haciendo su propio trabajo, su propia tarea, su propia liberación, su propia sanación, su propia transmutación. Es algo que tenemos que trabajar. Ante un robo que diga la gente, ahí están los malosillos, míralos, ahí están en el coche, están esperando a hacer maldades ahí a la gente. Tú le vas a decir, yo tengo lo que me corresponde, no lo acepto, cancelado, le quito poder. Yo no acepto la negatividad, yo no acepto gente malosa en mi vida. Yo no acepto y yo no creo en ello. ¿Y sabes qué? Como tú no crees en eso, como no lo aceptas para ti, no te hacen daño. No incurren en ninguna negatividad contigo. Ante la enfermedad hay que decirle, no lo acepto, cancelado, le quito poder. Ay, pero ¿qué te pasó? No dormiste bien, ¿verdad? Estás ojeroso. No lo acepto, le quito poder, cancelado. Yo soy salud. Oye, como que te ves mal. No lo acepto, cancelado, le quito poder. Yo soy salud. No dejes que nadie te pobretee. Que nadie te vea de menos. No, no, pero Román, ahorita ahí me queda el complejo. Por ejemplo, hay personas como decíamos ahorita, como decía Lili, que son muy dependientes y que quieren que tú le estés pobreteando y que le sigas la corriente, ¿verdad? Y entonces, fíjese que me es muy mal, fíjese que mi hijo chocó, fíjese que no tengo, fíjese que le voy a besar mucho su oído, fíjese. Entonces tú dices, ¿qué? Pues yo quisiera que entienda que no debe estar diciendo no puedo, no puedo, no puedo. Pero entonces encuentras pues si no quiere ayudarme, pues no me ayude, ¿verdad? Y ahí dices, bueno, ¿qué es lo mío? ¿Le estoy haciendo el bien? No, ¿cómo? Sí. ¿Me estoy haciendo dependiente? No. Por supuesto, de eso es de lo que no se trata. De volver a una persona dependiente de uno. De nada absolutamente, ¿me entienden? Sino liberarlos. ¿Cómo se libera a las personas? Dándoles el conocimiento. Usted le puedes decir, si una persona, que ya todos entienden esto, no diga eso que trae mala suerte. Mejor no hable de eso, porque eso lo va a traer más. La suerte no existe, pero hay que decirle a las personas algo que entiendan. No diga que no tiene, que ahí sí lo va a traer a su vida. Y la gente sabe estas cosas en el alma, en el fondo, pues. Y dice, sí, cierto. Y ya no vuelven a decir esas cosas. Tú debes de actuar en el papel, yo ya se los había platicado en esta sesión, el papel del doctor. Entra la paciente sufriendo, sufrida, no sufrida calo, ¿verdad? Pero por ahí. Tristona, deprimida con el diagnóstico que recibió y llega con el médico. Y el médico nada más le dice, ok, siéntese ahí, ¿qué siente? Ok. Bueno, llévese este medicamento, pídalo allá afuera. ¿Le trató? Pues sí.
¿Se involucró? Pues no. Imagínense todo el día oyendo dolencias, problemas, enfermedades y demás. Si ellos se involucraran, chuparían todos los problemas y todas las enfermedades de los demás. Y es que yo he visto algunas gentes, Román, que el estarse quejando como que están en su área de confort. Y el día que no tienen de qué quejarse, como que se preocupan. Y me ha pasado porque con una persona me dice, no, hombre, es que a mí lo único que me preocupa ya, ¿qué me preocupa? No, ya no me preocupa nada. O sea, no tenía nada, pero es que siempre ando preocupada. ¿De qué? Sí. ¿Se acuerdan de esto, verdad? ¿Qué es la preocupación? No, ya se los he repetido varias veces. ¿Qué es la preocupación? Pues preocupación. Preocupación. Las cosas son lo que son, o sea, ese sentimiento obviamente es un sentimiento que está ahí guardado de la persona de temor. Esa persona, pase lo que pase, como tiene ese sentimiento guardado, va a actuar preocupadamente. Va a buscar otra cosa de qué preocuparse. Va a preocuparse de que no tenga nada de qué preocuparse. Ay, mi vida está muy bien, me preocupa. No es, sí, exactamente. Hay gente que tiene esa idea mental de que las cosas no pueden estar bien. Que si están bien es porque algo va a pasar. Y eso es temor. Ya hay que sacarse eso de la vida porque no hace nada bien. Y uno hay que ponerse con el rayo azul, con la fuerza, con el ímpetu y decir, no lo acepto. Le quito poder, lo cancelo, lo borro, lo conjuro a desaparecer. Todo lo que ustedes se sepan, lo envuelvo en la llama violeta, todos los decretos que ustedes se sepan para quitarle poder a todas esas cuestiones, es como debe de ser. Y la ayuda, por supuesto, que debe de dárseles a las personas con la enseñanza. En el idioma, ¿verdad? Que cada persona lo necesite. Ante el engaño o la mentira podemos decir, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo soy veraz, ¿ok? Esto es pasar de la inconsciencia a la conciencia. Hay que concienciar las cosas, hay que darse cuenta, hay que decretar la realidad, la verdad de las cosas que nosotros sabemos. Ante la carencia podemos decir, no lo acepto, cancelado, le quito poder. Yo soy provisto, yo tengo dinero, yo puedo, mi dinero se multiplica, yo vivo rebosante de riquezas, mi mundo lo contiene todo, etcétera, etcétera, punta de decretos. Conciencia, vamos a leer qué es. Darse cuenta de la plenitud de lo que se es, de lo que hay que saber, dónde se está, para dónde se va y lo que hay que hacer. Darse cuenta de la realidad de las cosas, sean físicas externas o metafísicas internas. Ok, entonces hay que darse cuenta. Las cosas son lo que son. Entonces, ¿qué es la tristeza? Tristeza. Punto. Hay que ser muy objetivos con todo esto. Y por eso me encanta este curso. Porque a partir de que nosotros concienciamos las cosas tal y como son, es que uno puede generar una transformación verdadera. Por eso esta enseñanza, que pues el padre de esta enseñanza fue Emmett Fox. Emmett Fox con una mente científica, él era un científico, era más bien un ingeniero eléctrico, esa fue su carrera, y trabaja todo esto científicamente. Nuestra vida es científica. Cuando uno descubre que todo lo que ocurre en nuestra vida es parte de la ciencia, hay una ciencia detrás de eso, hay una causa y efecto, hay leyes, principios de donde parte y se está reflejando en nuestra vida, es allí ahora sí que actuamos con ciencia, dándonos cuenta, viendo las cosas tal y como son. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Una persona que de pronto agarre estos estudios, por ejemplo, los estudios de los rayos, que son estudios científicos,
no son ya vamos a estudiar el rayo electromagnético de luz violeta, que es una frecuencia energética y es un rayo que existe, que está traspasando, que es lo que conocemos como los rayos ultravioleta. Cuando una persona se da cuenta que eso sí existe y que no son cosas, digámoslo así, clichés espirituales, ni nada de eso, es cuando eso agarra más poder y todo lo que tú decretas con el rayo violeta funciona al mil veces de lo que te funcionaba antes. Porque tú encuentras la veracidad y el fundamento de dónde procede. Vámonos a algo más crudo. Una persona que está sufriendo, pero cree en los ángeles, está bien, los ángeles son encantadores y maravillosos, pero si esa persona ha agarrado a los ángeles como una sugestión mental, nada más, o cosas para pensar positivo, para alivianar su dolor, para esto y para el otro, pues qué bonito, pero tiene que saber que esa acción es una frecuencia, es una actividad que sí en realidad les puede solucionar. Hemos visto casos a lo largo del tiempo y las personas que están pasando así lo peor, dicen por allí que se les apareció la Madre María, que les pasó algo así, una experiencia extrasensorial, etcétera, etcétera, y es su imaginación que les está evadiendo de ese sufrimiento, pues. Tienen un problema muy fuerte en su casa, entonces imaginan que baja Jesús y que les habla. Y eso pues es como esos sueños cuando sueñas con personas que ya pasaron una mejor vida y que hablas con ellos y demás, que es como que te reconcilias, ¿verdad? Con ellos, en bonito y demás. Pero es la mente. Las cosas son lo que son. Entonces, esto es para que acudiendo a lo real, a la base científica, ahora sí podamos descubrir el mundo metafísico. No creamos que vamos a descubrir lo metafísico si carecemos de la conciencia de la realidad y la consistencia de las cosas como son. De las cosas tal cual son. Lo que comentas ahorita de Jesús, no es que se me pareció Jesús. Yo he sido un poco escéptica cuando alguien me comenta eso, porque pienso yo que es un ser de una energía tan elevada, que realmente si se apareciera aquí, es tanta su energía tan potente, pues nos quemaría. Sí, o sea, es que el asunto es que los maestros en verdad solamente se aparecen cuando el alumno está listo. Y como ellos tienen una conciencia muy superior, imagínense esto. Su perrito, su gatito que tienen en su casa, ¿cómo lo ven? Bonito, simpático y todo eso. Pero ellos a nosotros nos ven como perrotototes. Ellos piensan que tú eres un perrototote, pero que tienes poderes. El poder de agarrar el alimento y de servirlo. Entonces, como descubren que tú tienes poderes de generar la comida, te quieren y te mueven la colita y te siguen para todos lados y son tus fans. Somos lo máximo para ellos. Y entonces los perritos tienen la cualidad de la fidelidad. Y los perritos al que les da de comer, perdónenme, pero lo defienden a más no poder. Los gatitos tienen también otra característica, ellos son distintos, su dote es la curiosidad. Entonces los gatitos no son fieles, los gatitos son curiosos. Y los gatitos también te ven como un gato totote, pero a ellos les causa curiosidad. ¿Por qué? ¿Cómo lograste hacer un gato totote, pues? Y entonces también pues quieren a sus dueños, les dan cariñitos, muchas cosas bonitas. Bueno, la misma distancia que existe entre nuestras mascotas y nosotros es la misma distancia proporcionalmente que existe entre nosotros y los maestros de sabiduría. ¿Qué hacemos con los maestros? Los humanizamos.
y los pensamos como seres humanos, ¿verdad? Como el gato dice el gato totote, o el perrito dice el perro totote, soy su fan. Y es la misma diferencia de conciencia, o sea, ¿para qué les digo más? Entonces, para que una persona, imagínense, Jesús cuando estaba acá tenía que contar cuentitos, parábolas, para que medio entendiéramos 2000 años después, porque la gente que estaba ahí dice, ay, qué bonita historia. Solamente le entendían 12, por eso eran los que estaban siempre con él. Pero los 5000 que andaban por allí, pues se llenaban con eso, por supuesto, con su presencia, con lo que él decía y todo eso, pero pues, de eso a entenderlo, lograr la comprensión interior de esas cosas, estaba muy lejos. Entonces, ¿de qué se trata esta enseñanza? De tocar tierra. Y tocando tierra, tocando las bases, tocando los fundamentos, es así que ahora sí vamos a empezar a desplegar algo más. Algo que ni siquiera nos imaginamos, pero se requiere tocar base. Ahora sí, ¿verdad? Regresando al ejemplo del béisbol, Blanquita. ¿Ya estás imaginando a tu novio, Blanquita? Ah, está bien. Ya se dio. Ya lo estoy enseñando a él. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clave para generar conciencia de algo? Es preguntarse, bueno, algo que quieras tú generar conciencia, ¿de qué conviene generar conciencia? Algo que todavía no poseamos. Todas las cosas que poseemos materialmente, primero tuvieron que ser una posesión en nuestra conciencia. Entonces, amor, sabiduría, bondad, algo, tú te debes de generar esa pregunta, ¿qué es eso que yo quiero generar conciencia? ¿Qué es? ¿Cuál es su esencia? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su fórmula? Su razón de ser. ¿Para qué fue creado eso? Se puede desarrollar en grupo con libertad de actuar, de descubrimiento, de investigar y de darse cuenta. Y la máxima pregunta que podemos hacer para generar conciencia es, ¿quién soy yo? Por eso esa es la pregunta que hacemos en la autoconcienciación o en la meditación de conciencia plena que va de la mano con este curso. Conciencia, vamos a leer. Se da cuenta por sí mismo de los principios de la energía primordial, los activa vivencialmente y se desenvuelve en el diario acontecer de acuerdo a ellos. Está involucrada toda la conducta del individuo. Por conciencia se actúa correctamente y se tiene cuidado de no cometer errores. Ok, esta enseñanza es de conciencia. ¿Y cómo se comprueba si alguien tiene conciencia o no? Con los hechos, no con las palabras. Entonces, sobre todo, pues, en esta consistencia que tenemos de las sesiones y de los grupos y de las sesiones y demás, cada uno de ustedes a lo largo de estas actividades ha ido comprobando su conciencia de las cosas. Entonces no basta con decir, por ejemplo, ámense los unos a los otros. Cuando estamos aquí y convivimos y se tratan bonito y se quieren y se sonríen y se aprecian y demás, eso quiere decir que se está desenvolviendo la conciencia de la cohesión o del amor, de la prosperidad, así también de la salud, del pensamiento positivo. Ahí quiero ver si alguien se pone a hablar negatividades en los recesos. Pues no, ¿qué conciencia se está generando aquí? Este es el lugar, pues por supuesto, donde recibimos el aprendizaje y se ve todo eso, ¿verdad? Conciencia de servicio, conciencia de... no es solamente que ustedes vienen a recibir información. Eso es justamente que va de la mano con la práctica. Por eso hay personas que ya no asisten más a los cursos, porque les faltó la práctica. ¿Y qué ocurre?
la enseñanza tiene como una magia, o la misma conciencia tiene una magia, en la cual la conciencia se protege a sí misma. Y entonces lo primero que hace una persona que no tiene conciencia de las cosas es culpar a los que sí tienen conciencia de las cosas. Entonces ya se pueden imaginar, como seguramente les ha pasado, las amigochas esas que hablaban pura negatividad y se juntaban para criticar a todo el mundo, te dicen, es que tú nos abandonaste, es que tú cambiaste, es que tú eres una persona ególatra. Y entonces le echan la culpa a la persona que está trabajando con su conciencia. Y eso es así, ya se imaginarán qué podría pasar justamente con todo eso. Entonces, el lugar de desarrollar la conciencia del agradecimiento, pues del servicio, de recibir la enseñanza y demás, hay gente que ha hecho lo contrario. Entonces, no solamente no está poniendo en práctica, sino que está yendo en contra, y la conciencia tiene una coraza. Por eso en la antigüedad existían los llamados templos iniciáticos y cosas de esas, donde por ejemplo en las iglesias están las gárgolas. En Egipto ponían la esfinge como un símbolo de protección. Cada civilización ha tenido el símbolo de la protección de la conciencia. Y eso quiere decir que la conciencia protege a sí misma, se protege a sí misma de que ninguna persona inconsciente pueda penetrarle. ¿Vamos bien? También en esas escuelas iniciáticas era muy difícil entrar. O sea, te puede estar años nada más para que te dejaran entrar al primer nivel. Sí, y eso es que la verdad todavía existe. Las iniciaciones existen todavía, pero no se dan por medio de ritos ni nada de eso. Se dan con las vivencias del diario vivir. Y entonces por allí, en todas las cosas que nos ocurren, es que cada uno de nosotros recibe la oportunidad de iniciarse. Por ejemplo, en el amor. Cuando hay una persona que te deseó lo peor, te quiso destruir, te quiso hacer de cosas y demás, y tú le agarras y le dices, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo ir. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Va a haber un momento en que se te va a abrir la puerta ancha del amor. Entraste al mundo del amor porque lo trabajaste en carne propia dentro de ti. Trabajaste la concienciación del amor, no permitiendo que los arquetipos, que la división, que la segregación, que la separación estuviera allí. Eso es así. Para trabajarlo, para darnos cuenta de ello. El error justamente es aquello que perjudica a alguien. Por supuesto, los errores ocurren por falta de conciencia, nada más y nada menos. Si algo no perjudica a nadie, no es un error, aunque la religión a la sociedad diga lo contrario. Eso es así, qué sé yo, como a veces se da. Si hay dos personas que se están amando, aunque a las otras personas no les parezca ese matrimonio, esa unión y demás, pero ¿a quién están dañando ellos? Me enteré de un caso por allí, en una ciudad del país, donde un empresario de la región que ya había estado casado, se divorció, no tenía hijos y se casó con la sobrina de un gobernador. Eso no lo vieron bien los padres y le generaron cargos, le imputaron cargos así de cualquier cosa y lo metieron a la cárcel. Pues ahí tienen a su mujer, se casaron ellos para esto y se casaron en la cárcel. O sea, él dentro de la cárcel y ella así, historia romántica y demás. Y él pues se afianzaba, se ponía con sus decretos, se ponía con Dios, Dios. Allí tuvo chance en la cárcel de enseñarle a los muchachos dentro de la cárcel box, porque él sabía de box y la gente allí lo quería muchísimo. Y él cuenta una historia donde él estaba deprimido, estaba pasándola mal, estaba renegando y todos los
cuates de allí, todos sabían que él estaba allí por invento. Y entonces, pero veían que estaba mal, que estaba desagusto. Y uno de ellos se acercó y le dijo, oye, date tiempo. Dice, tú vas a estar aquí temporalmente. Nosotros no. Date tiempo de disfrutar el tiempo que estés con nosotros. Y se lo dijo un presidiario así, un capo pues. Pero qué bonito, o sea, como disfruta que aunque estés aquí en una situación discordante, aprendas a hacerlo mejor. Y entonces fue cuando se puso a entrenar box a los muchachos allí, casi les daba clases de metafísica, les ponía a hacer decretos y a hablar de Dios, y él se puso a predicar allí. Al poco tiempo salió, se mudó de ciudad y vive felizmente con su mujer, muy felices, muy contentos, muy alegres, y él cuenta toda esa historia. Pero esto es justamente que nos debemos de dar cuenta, o sea, por supuesto, es algo discordante, pero ellos estaban amando, ellos no hicieron daño a nadie, y por eso ese amor los respaldó, los sacó de esa prisión, etcétera, etcétera, para que pudieran vivir bien. Entonces, buscar no perjudicar en ninguna forma es conciencia del ser. Eso, ojo, tiene que ver con los estacionamientos, no estacionarnos en lugares indebidos, en doble filas, en lugares donde obstruyamos, porque estamos obstaculizándole a alguien el paso, haciendo algo. Buscar no dañar, cuidar, ser muy cuidadosos con esto. El saber va de la mano con la concienciación. Podemos leer. Debemos avergonzarnos de no saber. Y más todavía de no preguntar y aprender lo ignorado. Con la conciencia y el conocimiento nos volvemos seres humanos más capaces. Cuando las personas saben algo es porque se han esforzado y sacrificado en la vida. Cuando la persona conciencia el ser, se le comienza a acabar poco a poco las dependencias externas de cualquier tipo. Qué interesante esto, se acaban las dependencias del exterior. Y eso es algo a lo cual debemos de aspirar, a hacernos más libres, más independientes, más felices, tener una existencia más feliz con nosotros mismos. ¿Y saben qué? Que el mundo ruede. Que el mundo va a rodar y nos va a traer también siempre lo mejor. Siempre y cuando nosotros nos pongamos las fichitas en el ser. Esto lo decían metafóricamente en la religión, y decían primero el reino de Dios y todo lo demás por añadidura. Primero la conciencia del ser, y como tienes conciencia, todo te va a venir de la mano contigo y vas a estar bien contigo mismo. Eso valórenlo como el tesoro más sagrado, estar bien con ustedes mismos. Estar en cumplimiento de las leyes, amando, queriendo, ofreciendo cosas bonitas a la vida y demás. ¿Qué importa si la gente no te retribuye, si no te dice, si no te trata como tú los tratas? Tu conciencia va a estar tranquila ahora sí, porque tú vas a estar trabajando conscientemente cada cosa. Los demás tendrán su asunto, ya les llegará su momento a lo mejor de concienciación, pero tú vas a dormir tus noches como bebé. Eso es muy importante que nosotros nos pongamos. La conciencia produce estar bien consigo mismo. Es contradictorio estar instruyéndose, hablando y oyendo sobre esto y padecer de inconsciencia sobre las cosas. Toma en cuenta lo que es, lo que debe cuidar y respetar. La persona se va transformando en un ser consciente. Eso es la conciencia del ser, ¿verdad? Es la concienciación. Hay que tranquilizarse donde nadie molesta, hacer la meditación, y por eso los budas son en sí. Buda quiere decir iluminado o clarificado, o alguien que se da cuenta de la realidad de las cosas. Eso es lo que significa la palabra Buda, y bueno, eso es la meditación que se está llevando a cabo, ¿verdad? La concienciar el ser, podemos leer. El ser no es un concepto, es una observación y una transmutación, un cambio radical favorable en la vida. Por medio de vivencias y educación es la única forma de despertarlo. La educación constructiva se percibe la formación.
se observa, se medita para corroborarla por sí mismo y hacerla propia. Muy bien, también Rubén acá nos habla de la aceptación consciente. Dice, hay que observar, estudiar, concienciar lo que se está aceptando para luego no rechazar, para luego no vivir en el trauma de la separación. O sea, esto es muy importante. Si tú te casas con alguien, te juntas con alguien, debes de conocerle primero. ¿Para qué? Para que conscientemente tú aceptes. Bueno, yo acepto a esta pareja que a lo mejor sí o no es muy cariñosa, sí o no tiene estos asuntos y demás, pero yo lo acepto conscientemente. O sea, tú sabes hasta qué punto estás aceptando tales o cuales cosas, ¿me entiendes? Eso es una aceptación que se hace conscientemente por tal o cual asunto que corresponde. ¿Vamos? Esto es así también muy interesante. Cuando una persona, en el caso de la enseñanza, cuando una persona ya se sabe, por ejemplo, tenemos nuestros facilitadores, cuando uno ya se sabe de memoria el discurso del facilitador, eso quiere decir que esa persona ya está lista para dar también la enseñanza. Porque eso quiere decir que su mente ya prácticamente pues puede replicar toda la enseñanza que está recibiendo. Pero al mismo tiempo quiere decir que esa persona está saturada mentalmente de la información que recibe. ¿Y cuál es la forma de vaciarse de la enseñanza? Brindándola, impartiéndola, para que uno pueda resignificar todo el contenido que viene en lo que se está dando. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Es que a veces conceptualizamos tanto las cosas y nos hace falta redescubrir un significado interior de las cosas que se van dando. O sea, aquí todos están escuchando la misma charla, pero cada quien la está significando distinto, de acuerdo a lo que se da cuenta. Eso quiere decir que cada uno está recibiendo algo completamente distinto, de acuerdo a la capacidad de concienciación que cada quien tenga. Entonces, bueno, es algo que trabajar, ¿verdad? Dentro de todo esto, bueno, las fuentes son conciencia de sí mismo y también sobre la educación de Jiddu Krishnamurti. ¿Dudas al respecto de esta información? ¿Cómo se pronuncia? Krishnamurti es el que nos dijiste la vez pasada en este curso, que había escrito varios libros sobre la vida y todo eso. ¿Ese? Sí. Sí, un sabio moderno, pues. Vale, vamos a hacer nuestra práctica de la donación para cerrar esta actividad del día de hoy.